Aleluya. Gloria al que vive por todos los siglos. Amigos, ¿por qué nos están escuchando en esta hermosa noche? Primeramente le agradecemos a Dios por darnos la oportunidad de traer este mensaje para tu vida. Porque déjame decirte que durante el día hay esperanza. Y aún dice la palabra de Dios que los que creen en Cristo, aunque estén muertos, vivirán. Alabado sea el nombre del Señor. Hoy tenemos un mensaje para tu vida de parte del Señor. Porque el Señor quiere que todos lleguemos a un arrepentimiento y que nos convirtamos a Él de corazón para que podamos heredar la vida eterna. Gloria al que vive por todos los siglos. Dice la palabra de Dios en el libro de San Juan 11, hablando de un hombre que se llamaba Lázaro. Este hombre era amigo de Jesús. Y dice la palabra del Señor que un día este hombre enfermó. Y cuando estaba enfermo, los discípulos llegaron al lugar donde estaba Jesús a anunciarle de que su amigo estaba enfermo. Pero usted sabe la magnitud de ser amigo del Rey de Reyes. Usted sabe la magnitud de servirle a Dios, de esa confianza que nadie la puede dar más que solo Cristo Jesús y el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice la palabra que llegaron a avisarle al Señor que su amigo estaba enfermo. Como hoy en día hay muchos enfermos físicamente y espiritualmente. Pero hay un problema. No encontrarán sanidad hasta que no se conviertan a Cristo. Porque el hombre no puede hacer nada por el hombre. El único que puede sanarte espiritualmente y físicamente se llama Jesús de Nazaret. De nada te sirve estar buscando sanidad donde no la vas a encontrar. Dice la palabra del Señor. Enviaron pues a las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que ama está enfermo. Jesús amaba a Lázaro y Jesús te ama a ti, porque de tal manera Dios te ha demostrado ese amor. Lázaro era amigo del Señor, pero déjame decirte que Dios te ama. El amor que Dios te ofrece es eterno. El amor que Dios te da y te ha demostrado es eterno. Nadie te va a amar como Dios te ama. No hallarás otro amor tan verdadero como el que Dios te ha dado. Déjame decirte que el Señor se entregó por amor, no por interés. Y si tú tienes a Cristo, si tú entregaras a tu Hijo, y aún yo te apuesto que nadie entregaría a su propio Hijo para que fuera a morir a una cruz por pecadores. Pero el Padre dio a su único Hijo, Jesús de Nazaret, en muestra de su amor verdadero. Y enviaron pues sus hermanas, dice, para decir a Jesús: Señor, aquí el que ama está enfermo. Déjame decirte que no hay nada imposible para Dios. Lo que para los hombres es imposible, para Dios no hay nada imposible. Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Y dice la palabra de Dios, oyéndole Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella.
Dice la palabra del Señor que había un hombre lleno del poder de Dios, un hombre que había sido llamado por el Señor, llamado Pablo. Este hombre tenía un aguijón y Pablo le dijo: quítale este aguijón, quítamelo, Señor. Pero vino una voz que le dijo: bástate de mi gracia, porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. De esa misma forma Jesús le mandó a decir, le respondió a las hermanas que había enviado: Lázaro, su amigo que estaba enfermo, y le dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Déjame decirte que Dios se glorifica en lo imposible. Déjame decirte que Dios se glorifica en lo imposible. En tu debilidad se perfecciona el poder de Dios. En tu enfermedad se glorifica el Hijo del Hombre. Alabamos el nombre del Señor. Y llegaron y le dijeron: Señor, el que tú amas está enfermo. Y el Señor le respondió: esta enfermedad no es para muerte, sino para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y de la misma forma Dios le respondió a Pablo. Le dijo: bástate de mi gracia, porque en tu debilidad se perfecciona mi poder, amigo. En tu debilidad se perfecciona el poder de Dios. En tu pecado se perfecciona el perdón de Dios. Pero una cosa te digo: Dios ama el pecador, pero aborrece el pecado. Y aquel que practica el pecado deliberadamente es aborrecido por Dios, porque los que practican el pecado, dice la Biblia, le pertenecen al enemigo. Que Dios lo reprenda en esta hora. Y dice la palabra en el 5, dice: y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando yo, pues, que estaba enfermo, se quedó los días más en el lugar donde estaba. Mira, amigo, Jesús podía haber ido y sanarlo al instante, pero él dijo: no iré, porque él estaba esperando hasta el cuarto día, para que los incrédulos vieran que era el Hijo de Dios. Y muchas veces Dios no te ha sanado, muchas veces vas empeorando, porque Dios está esperando que tú confíes en Él y le aceptes y te conviertas a Él para Él sanarte. El Dios de lo imposible, el Dios de lo imposible. Anda la masaya, alabado sea el nombre del Señor. Jesús amaba a María, a Marta y a Lázaro, dice la palabra del Señor. Pero cuando yo dice que estaba enfermo, se quedó 2 días más. Tú te preguntas: ¿por qué se quedó 2 días más? Si él amaba a Lázaro, ¿por qué se quedó 2 días más? Si él amaba a su amigo Lázaro. Tiene que entender una cosa: que el Dios que le servimos es el Dios de lo imposible, es el Dios que levanta a los muertos, es el Dios que liberta a los cautivos, es el Dios que sana a los enfermos, y el único Dios que te puede dar vida eterna. Todo el mundo decía: pero si Jesús le ama, ¿por qué va a esperar 2 días más si él está enfermo? Pero es que el Señor sabe en qué momento va a llegar a tu vida. Es que el Señor sabe en qué momento va a darte sanidad. Es que el Señor sabe en qué momento tocará tu puerta. Y dice la palabra de Dios que Él dijo: no, yo voy a ir en 2 días. Y llegó. Dice luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. En vez de ir a Lázaro, que era su amigo, el Señor se fue a Judea. Pero es que, amigo, el tiempo de Dios es perfecto. Y entre más grande es tu problema, más grande es el milagro. Entre más grande es tu enfermedad,
más grande es la sanidad que tú recibes. Y dice la palabra del Señor que se fueron a Judea otra vez. Pero los discípulos le dijeron: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Alabado sea el nombre de Jesús. Y dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor. Respondió Jesús: no tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el problema es que hoy en día la humanidad anda ciega porque no conoce la palabra, porque no vive la palabra. El problema es el día, es que la humanidad ya no camina en la luz, porque escrito está: los hombres amaron a las tinieblas que a la luz, para que sus malas obras no fuesen reprendidas. Jesús le decía básicamente: aquel que anda conmigo, aquel que vive en mí, aquel que se aguarda para mí, aquel que obedece, aquel que vive mi palabra, no andará más en tinieblas. Y el salmista David dijo también: lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera para mi camino. De esta manera el Señor le respondió a los discípulos. Pero dijo adelante: pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Mira qué tremendo. El que anda de día, el que anda haciendo la voluntad del Padre, no tropezará, porque el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero aquel que anda sin la cobertura del Señor, desafortunadamente anda en tinieblas, todavía está ciego, todavía está muerto espiritual. Está peor que Lázaro, porque Lázaro era amigo del Señor. Y hoy cuántos Lázaros hay hoy en día muertos espiritualmente porque no se han entregado a Cristo. El Dios de ellos son dioses paganos. Los dioses de ellos, de la humanidad de hoy en día, de la mayoría, son las imágenes y los ídolos no tienen poder. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús le respondió: no tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza porque la luz de este mundo, porque ve la luz de este mundo. Aquel que tiene a Cristo en su corazón ya no anda más en tinieblas. Escrito está en su palabra: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Déjame decirte que cuando tú conoces a Cristo, Dios te abre el entendimiento. Cuando tú tienes un encuentro con el Señor, las cosas que ya pasaron, todas son hechas nuevas. Jamás ojalá. Pero aquel que anda en tinieblas es porque todavía no ha conocido a Cristo, es porque todavía no se ha arrepentido de sus pecados, es porque todavía no se ha convertido al Señor. Alabado sea su nombre. Dice la palabra de Dios que, dicho esto, les dijo después: el Señor le respondió a sus discípulos y les dijo: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Era amigo de él y sabía que ya tenía 2 días enfermo y dijo: no voy a ir, iré en 2 días. Cuando iba en camino, él ya sabía que Lázaro había muerto, pero él le respondió a sus discípulos: he aquí que nuestro amigo duerme. Él ya sabía que había muerto, pero él dijo: yo iré a despertarle. De esa misma forma que habla hoy el Espíritu Santo. Si estás dormido, si estás muerto, Dios te quiere despertar y darte una vida diferente. Porque si caminas sin el Señor, aunque estés vivo, estás muerto.
Porque no hay en ti ese deseo de buscar al Señor. Porque no hay en ti ese deseo de arrepentirte y convertirte a Él de corazón, como dice su palabra. El Señor sabía que Lázaro había muerto mientras Él iba en el camino. Pero cuando iba en el camino le dijo a sus discípulos: nuestro amigo Lázaro duerme, iré yo a despertarle. Y el Señor dice: la humanidad está muerta. Yo estoy dispuesto a darle vida y vida en abundancia. Pero es necesario que el hombre entienda quién es el Señor. Que es un Dios de honra, un Dios de gloria, un Dios de alabanza, un Dios de adoración. Hizo los cielos y la tierra, te dio vida a ti para que le alabes. Pero el diablo te ha engañado y ha puesto en medio de ti imágenes y dioses ajenos que no son dioses, que son un engaño. Porque la palabra de Dios dice que uno fue el que murió en la cruz y uno es el mediador entre Dios y los hombres, y se llama Cristo Jesús de Nazaret. Pero muchos han puesto la confianza en el hombre. Muchos han puesto la confianza en sus imágenes, en sus creencias. Hoy en día, la piedra que no te deja salir de esa tumba donde te encuentras como Lázaro, esa piedra se llama el pecado. Esa piedra se llama toda la vanidad de este mundo, porque aquel que celebra las costumbres de los pueblos, dice la palabra de Dios, que son vanidad. En la misma vanidad te encuentras de que celebrando el nacimiento de Cristo, mentira del diablo. No hay un libro donde mencione que Jesús nació el 24 o 25 de diciembre. Y así está el mundo engañado. Pero dice la palabra del Señor, Jesús le dijo: nuestro amigo Lázaro duerme. Así está hoy en día la gente dormida y engañada, muertos espiritualmente. Algunos conocieron la palabra del Señor, anduvieron en iglesia, le sirvieron al Señor, pero se descuidaron y el enemigo los engañó. Ahora se encuentran perdidos y engañados y con mayor condenación, porque si no vuelven a reír del Señor. La Biblia dice que al que mucho se le ha dado, mucho se le va a demandar. En aquel día será el lloro y el crujir de dientes, porque los hombres eligieron más las cosas del mundo, las tinieblas, que a Dios. Pero Jesús está aquí y Él quiere darte una vida diferente. Dice la palabra que mientras iban en camino, el Señor le dijo: nuestro amigo Lázaro duerme. Yo lo voy a ir a despertar. Mientras tú estás en este mundo en vida, el Señor sabe que físicamente te encuentras vivo, pero tu espíritu está muerto. Pero aquí está el Espíritu Santo para darle vida. Aquí está el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Dijeron entonces a sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte. Es que Jesús ya sabía que él había muerto. Y es que, hermano, es que, amigo, muchas veces es necesario hacer morir no el espíritu, sino la carne, para que puedan decir, como dijo Juan el Bautista: es necesario que yo vengue para que crezca Él. Es necesario que tu carne muera para que el Espíritu Santo reine y gobierne en tu mente, tu corazón y en tu alma. Pero dice la palabra del Señor que Jesús les hablaba, pero de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba de reposar el sueño. No.
Si te encuentras dormido, levántate ahora que te alumbrará el Señor. Si estás muerto espiritual, ven a Cristo. De nada le sirve al hombre ganar el mundo entero. Deseo de la carne. Cuando tú satisfaces la carne, estás haciendo morir cada día más tu espíritu. Y se te va el deseo de orar. Se va el deseo de buscar la presencia de Dios. Y te encuentras en un punto donde ya estás muerto. Pero déjame decirte, tú que estás muerto ahora, te presento el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús de Nazaret. Él te quiere dar vida. Él quiere revivir tu alma, revivir tu espíritu y todo tu ser. Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto. Pero acá hay un gran misterio. ¿Cómo era que Lázaro, siendo un amigo que Dios amaba, como Dios lo había dejado morir? ¿Y por qué Dios no fue cuando le fueron a avisar, sino que fue hasta el cuarto día? Déjame decirte por qué. Para que Él fuese glorificado y el Padre fuese glorificado, porque hay mucha gente que les quiere ver a Dios, no cree en los milagros, pero Jesús fue y revivió a Lázaro. Pero déjame decirte que cuando Jesús llegó donde ese hombre estaba, dice la palabra de Dios, entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y oiga lo que dijo el rey: y me alegro por vosotros de no haber estado ahí, para que creáis más. Vamos a Él. Es que, amigo, el Señor es el Dios de lo imposible. Tu divinidad es para que el poder de Dios se perfeccione. Tu enfermedad es para que el poder de Dios perfeccione. Porque muchas veces han de decir: pero es que yo no puedo recibir sanidad. Es que Dios está esperando que tú le busques para que tú recibas el milagro. Te bendiga, oro. Es que muchas veces el hombre dice: pero ¿por qué Dios no me sana? Pero el que está escrito, amasó a la canta. Dice la palabra de Dios que entre más grave sea tu pecado, en lo más vil, en lo más menospreciado, Dios levanta para avergonzar a los sabios. Y Jesús le dijo claramente: yo me gozo que no hayan estado ustedes ahí cuando Lázaro murió, porque ahora van a creer aún más en mí. Y llegó Jesús donde estaba Lázaro. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús llegó al cuarto día, llegó al sepulcro y fue a ver a su amigo, al amigo que él amaba. Pero Jesús, siendo soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores, el Salvador del mundo, el Hacedor de todas las cosas y el Dador de la vida, llegó tranquilo, porque Jesús sabía de que de Él mana la vida. Vamos hacia aquí. Gloria a Jesús, alabado sea su nombre. Dice la palabra de Dios que vino pues Jesús, y que ya hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Dice que Betania estaba cerca de Jerusalén, como 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarle por su hermano. Allí estaban también los que no creían en el Señor. Allí estaban también los que intentaban apresarle al Señor.
Es que déjame decirte que el enemigo va a luchar, va a hacer hasta lo imposible para que tú no recibas sanidad. El enemigo va a hacer hasta lo imposible para que tú no te acerques a Cristo. A veces hay deseo de buscar al Señor en tu corazón, pero luego viene aquel dardo y te roba ese impulso. Es por eso que es necesario que te entregues a Dios. Y dice la palabra del Señor, Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ellos sabían que era el dador de la vida, porque Jesús mismo venció la muerte, murió, la venció, al tercer día resucitó y vive por todos los siglos de los siglos. Alabado sea su nombre. Y Marta le dijo: Señor, si no hubieses estado aquí, Lázaro no hubiera muerto. Pero es que el Señor no fue en ese momento porque Él quería que los discípulos creyeran. El Señor no fue en ese momento porque Él quería que los que estaban ahí miraran que Él tiene el poder aún de levantar a los muertos. Escrito está: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hay muchos que ya están descansando, hay muchos que ya están esperando la resurrección. Muy pronto van a ser arrebatados aquellos que ya están descansando. Dice la Biblia que los muertos resucitarán primero. Y luego aquel pueblo que se haya guardado para el Señor, que el Espíritu Santo los va a levantar. Después le dijo más todavía Marta: mas también sea ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: a tu hermano resucitará. La palabra de Dios habla de un profeta llamado Ezequiel. Dios lo llevó al valle de la muerte y le dijo: hijo de hombre, profetiza sobre esos huesos. De la palabra de Dios que los huesos se levantaron, recibieron tendones, venas, de todo, se formaron los cuerpos. Después le dijo todavía al profeta: hijo de hombre, profetiza que el Espíritu sople de los cuatro vientos. Y sopló el Espíritu Santo y dio vida sobre aquellos huesos. Por eso Jesús le dijo: el que va a resucitar, aquí estoy yo, dijo Jesús. Y Él te dice en esta noche: yo te quiero dar vida y vida en abundancia. Ya no camines más muerto, ya no caminas más dormido, yo te quiero dar vida. Así te dice el Señor en esta noche, amigo. Pero es necesario que te acerques a Dios. De nada te sirve dale rienda suelta a tu carne. Si un día estarás ante el trono de Dios y le vas a dar cuenta a Dios, y ahí empezarás a llorar y a crujir de dientes, como dice la palabra. Marta le dijo: yo sé que resucitarás. Yo sé que resucitarás en la resurrección en el día postrero. Marta pensaba que cuando Cristo muriera y al tercer día resucitara, Lázaro iba a resucitar, mas no sabiendo que frente a ellos tenían al Rey de Reyes, al Señor de Señores, el que había hecho el mundo, el que había hecho los cielos, el que había hecho las estrellas, el que había dado la vida a toda la humanidad. Y Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es que, mira, amigo, este es el misterio. Hoy te encuentras muerto,
Jesús te dice, yo te quiero dar vida, yo te quiero despertar, porque aquel que no está viviendo la palabra, aquel que no ha aceptado a Cristo, ni se ha convertido al Señor, aunque esté vivo, está muerto, porque Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivo, en espíritu y en verdad. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús le dijo, aquel que cree en mí, pero amigo, creer es un requisito. Creer hasta los demonios creen y tiemblan. Es necesario que te conviertas a Cristo. Es necesario que dejes el pecado. Es necesario que te conviertas al Señor. Es necesario que trabajes en la vida del Señor. Es necesario que padezcas por el Evangelio. Lázaro había padecido confiando y creyendo en Jesús. Y era amigo de él, trabajando en su obra. Murió este hombre. María pensó que cuando Jesús moría y al tercer día resucitaba, lo iba a resucitar. Si ahí estaba el Rey de Reyes, enfrente de ellos, el que dijo, yo pongo mi vida y no la vuelvo a tomar. Alabado sea el nombre de Jesús por todos los siglos. Y todo aquel que le viene, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees en esto?, le dijo el Señor. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. El Señor no se ha olvidado de ti. El Señor no se ha olvidado de tu milagro. El Señor no se ha olvidado de tu vida. Solo está esperando que tú le busques, que tú te entregues a Él. El Señor no te ha dejado, eres tú que te has alejado de Él. Tal vez has clamado y no has recibido tu milagro. Es porque tú has dejado al Señor. El que viene a mí, yo no le echo fuera. Es la palabra que Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Y Lázaro ya había muerto. Y aún dice la Escritura que cuando llegó al sepulcro el Señor ya ahí Elías. Así llene tu pecado ante la presencia de Dios. Así llene tus malas obras ante la presencia de Dios. Así estás tú. Pero aquí hay uno que te quiere limpiar. Aquí hay uno que te quiere transformar. Es el Espíritu Santo de Dios. Porque Jesús dijo, yo me iré, pero enviaré al Consolador. El Consolador es el Espíritu Santo. Y dice su palabra que Él nos guiaría. Él nos guiará a toda verdad. Alabado sea su nombre por todos los siglos. Ahí estaba Jesús y Marta, sus hermanos y Lázaro, el que había muerto. Tú que estás muerto, levántate ahora y vive. Vive Jesús. En Jesús hay vida. En Jesús hay esperanza. En Jesús hay un refugio. En Jesús de Nazaret hay vida eterna. Gloria a Jesús. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Ella cuando oyó, se levantó deprisa y vino a él, porque María sabía que el dador de la vida había llegado. María sabía que Jesús era el Hijo de Dios, pero no la que tú adoras, porque que tú adoras es un demonio que tiene engañada a la mayoría de la humanidad con su idolatría. Jesús todavía no había entrado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Y es la palabra de Dios que ahí estaban los judíos. Ahí estaban los judíos, aquellos que trataban de aprisionar a Jesús. Es que, amigo, el enemigo siempre se va a imponer
Él siempre se va a oponer para que tú no recibas el mensaje, para que tú no recibas el milagro, para que tú no recibas la sanidad de parte del Señor. Por eso es necesario que siempre clames al dador de la vida. Y dice que Jesús, cuando entró y vio a su amigo estando allá en la tumba, le dijo, Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, el Señor lloró al ver la condición donde estaba su amigo. Es que nadie te va a amar como Dios te ama. Es que nadie te ofrece lo que el Señor Jesús te ofrece. Lo que el enemigo te ofrece es vanidad. La altivez, el orgullo y la arrogancia terminan en la tumba. Allá van. Tu carne, polvo es y polvo. Al polvo volverá. Un día le vas a dar cuenta a Dios. Y ahí va a ser lo triste. Y dijo Jesús, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús más lloró cuando lo vio. Es que Jesús llora al verte que tú estás muerto. Jesús llora al ver cuando tú le das la espalda. Jesús llora cuando tú lo traicionas. Jesús llora cuando tú lo niegas. Jesús llora al ver que estás en una lápida, que estás vivo, estás muerto en el espíritu. Lloró el Señor. Dijeron entonces los judíos, mirá cómo le amaba. Ahí estaba la hipocresía. Gloria al Señor. Y todavía la incredulidad en ellos, porque el enemigo siempre se opone a lo que Dios va a hacer en tu vida. Y algunos de ellos dijeron, no podía que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Jesús podía, pero él esperó hasta el cuarto día para ir, porque él quería que sus discípulos creyeran más. Él quería que aquella gente creyera más. Si muchas veces el Señor te deja que avances más y que profundices más en las tinieblas para sacarte de ahí, para que nunca te olvides de dónde te sacó Dios, para que los impíos, para que los sabios en su propia opinión vean que el poder de Dios es sobrenatural. Índale maquima, el poder de Dios traspasa. El poder de Dios es infinito. El Señor es el Dios de lo imposible, alabado sea su nombre. Jesús, profundamente conmovido, vino otra vez al sepulcro. ¿Cuántas veces el Señor te ha tocado? ¿Cuántas veces el Señor te ha visitado? ¿Cuántas veces has escuchado una prédica, un sermón, y el Señor ha tocado tu corazón? Él te está tocando porque le da la espalda. Él está viendo la condición de muerto en la que estás, y Él lo que quiere es revivirte, porque te ve en agonía, atado por el pecado, porque te ve en agonía, cansado de la carga que lleva. Pero dice la palabra, venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Dice que vino al sepulcro otra vuelta. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la puerta. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya hiede. Es que tu pecado ante la presencia del Señor es mortandad. Tu pecado ante los ojos de Dios es hediondez. Y muchas veces te deleitas en la carne practicando el pecado, y dice la palabra de Dios que los ojos de Jehová recorren toda la tierra. Él ve cuando practica fornicación, Él ve cuando practica el adulterio, Él ve cuando roba, Él ve cuando miente,
secreto practicas cosas que no debes practicar, fornicando contra tu propio cuerpo. Cuando tú miras lo que tú no debes de ver, Él lo ve todo. Alabado sea el nombre del Señor. Y ahí estaba su amigo en una cueva. Así te encuentras hoy, metido en una cueva del pecado, en un laberinto donde el diablo te ha metido. Pero hay una piedra que tú tienes que quitar en esta noche. Hay una piedra que tú tienes que mover. Esa piedra se llama pecado. Esa piedra es abrir la puerta de tu corazón a Cristo para que Él entre, para que Él te cambie, para que Él te transforme y te pueda dar vida nuevamente. Porque el que está vivo está muerto y ya hiere ante la presencia de Dios. Ándale masaya y quita más soja de maquima, uranama quite de mahai. Alabado sea el nombre del Señor por todos los siglos. Marta vino y le dijo: ya hiere, Señor. Y Dios amaba a Lázaro como te ama a ti, amigo. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Jamás su valenda. Aunque estás vivo, estás muerto sin Cristo. Es que sin Cristo no hay vida. Es que sin Cristo no hay esperanza. Es que sin Cristo no hay resurrección. Es que sin Cristo no hay paz. Es que sin Cristo no hay nada. Aún aquellos que no tienen todo y no tienen al Señor, no tienen nada. Aún aquellos que dicen estar vivos y no tienen a Cristo, están muertos. Y sus pecados hieren, porque están metidos en una cueva donde el diablo los quiere atrapado. Pero no quieren quitar la piedra. Quita tu piedra y ven a Cristo. Él te dará vida y vida en abundancia. Alabado sea su nombre. Eso le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Es que mira, cuando tú quites la piedra, el Maestro va a venir a tu vida, perdonará tus pecados, sanará tu corazón y tu alma, y te dará vida y vida en abundancia. Una vida cual tú nunca la has vivido, porque sin Cristo no hay vida, sin Cristo no hay nada. Alabado sea el nombre del Señor. Yo sabía, le dijo Jesús al Padre, que siempre me oyes. Es que la Biblia dice claro que tenemos un abogado. Él intercede por ti, Él intercede por mí, para que nosotros no perezcamos. Pero sal ahora de esa cueva, quita esa piedra, porque en la condición que estás y practicando el pecado ya hieres ante los ojos de Dios, porque Él lo ve todo. Alabado sea el nombre del Señor. Él sabía que siempre me oyes, pero lo que dije, por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Es que así está el mundo entero hoy en día. Pueden ver el milagro que vean, pueden ver la gloria descender, como descendió en el monte Sinaí. Aún no cree. La incredulidad es una piedra que no te deja recibir la vida en abundancia. La incredulidad es una piedra, es un hoyo donde el diablo te tiene metido. Quita esa piedra. Dice la palabra de Dios que habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven afuera. Aquí amanso. Arramanza aquí alaya namaso. Alabado sea el nombre del Señor. Y habiendo dicho esto, le dijo a Lázaro: Lázaro, ven fuera. Cuando tú vengas a Cristo, amigo,
Cuando tú te arrepientas de tu pecado, cuando tú te conviertas, el Señor te va a sacar de esa tumba, el Señor te va a sacar de ese hoyo del lodo cenagoso donde te encuentras, y te va a decir: ven fuera, levántate tú que duermes, levántate, recibe vida, tú que estás muerto, recibe ahora sanidad, tú que estás enfermo. Alabado sea el nombre del Señor por todos los siglos. Gloria al que vive. Pero eso va a suceder hasta que tú te arrepientas y te conviertas al Señor. Porque si no te arrepientes y no te conviertes, seguirás metido en esa tumba, seguirás metido en esa cueva, seguirás teniendo esa piedra. Porque es necesario que vengas a Cristo y el Señor te sacará de la condición en que estés. El Señor te sanará tus enfermedades. El Señor te dará vida aunque estás muerto. El Señor te levantará con su poder y su gloria, porque no hay nada imposible para Él. Gloria a Jesús. Y el que había muerto salió atado a las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo desatarle y dejarle ir. Lázaro salió atado con sus vendas, porque en aquel tiempo tenía la costumbre de vendar los cuerpos. A hoy en día, aquellos que están muertos espiritual, las vendas que cargan, las ataduras que cargan, es el pecado, es la mundanalidad, es lo que tú celebras, es lo que tú practicas, es lo que tú guardas en tu corazón. Amasó a la batalla, alabado sea el nombre del Señor. Esas son tus ataduras. Pero el Señor te dice hoy: ven, ven, levántate. Quiero darte vida diferente. Quiero darte vida en abundancia. Quiero salvar tu alma de ese lugar de tormento. Quiero sanar tu enfermedad. Quiero sacarte de ese sepulcro. Quiero sacarte de ese hoyo. Quita la piedra y ven. Deja el pecado. Arrepiéntete y conviértete a Jesús. Y Él te sacará de la condición en que te encuentras. Gloria a Jesús. El Señor le regresó la vida a su amigo Lázaro, como te quiere regresar esa vida de gozo y paz a ti, que te encuentras apartado del Señor. Sin Cristo no hay vida. Sin el Señor no hay paz. Sin el Señor no hay gozo. Sin el Señor no hay esperanza. Sin el Señor no hay vida eterna. Sin el Señor no hay nada. Que Dios te bendiga, amigo, en esta noche. Que este mensaje te ayude a reflexionar, para que te des cuenta de la condición donde te encuentras en esta noche. Y déjame decirte que aunque estés muerto, hay uno que te quiere dar vida, y se llama Jesús de Nazaret. Dios te bendiga.